Bien, continuando con los ejercicios de eliminación por sustitución, vamos a resolver el ejercicio número 3 del ejercicio 177 del libro de álgebra de Baldor. Para esto tenemos las ecuaciones del ejercicio número 3, pero como podemos ver aquí, lo primero que tenemos que hacer es ordenarlas de tal forma que nos coincidan. Por ejemplo, vamos a ordenar la ecuación primera que tenemos aquí y la vamos a poner partiendo del x, sería 3x más 4y igual a 8. La otra quedaría igual y sería 8x menos 9y igual a menos 77. Ahora lo que tenemos que hacer es nombrarlas y esta la vamos a llamar ecuación 1 y esta ecuación 2. Ahora lo que tenemos que hacer es despejar cualquiera de las letras en las ecuaciones. Vamos a elegir despejando x en ecuación 1. Y me quedaría como 3x igual a 8. Este más 4y positivo lo pasamos del otro lado, quedaría menos 4y. Ahora despejamos la x. 3 está multiplicando, pasaría dividiendo y me quedaría como 8 menos 4y sobre 3. Ahora lo que tenemos que hacer es, si obtuvimos el valor de x en la ecuación 1, tenemos que sustituir el valor de x en la ecuación 2. Entonces, sustituyendo x en ecuación 2, me quedaría 8 que multiplica a x, pero x vale 8 menos 4y. Vamos a corregir esto. 8 menos 4y sobre 3 menos 9y igual a menos 77. Ahora tenemos que quitar este 3 de aquí. Para eso vamos a multiplicar toda la ecuación por 3 para conservar la igualdad y me quedaría como 8 que multiplica a 3 que multiplica a 8 menos 4y, esto sobre 3 menos, vamos a corregirlo para que no nos perdamos, sería menos 9y que multiplica al 3 igual al 3 que multiplica a menos 77. Ya multiplicamos por 3 toda la ecuación, conservamos la igualdad. 3 que multiplica y 3 que divide se vuelve 1. Entonces hacemos la multiplicación aquí en esta parte. 8 por 8, 64. Más por menos me da menos. 8 por 4 son 32y. Menos por más me da menos. 9 por 3 son 27. Y igual. Más por menos me da menos. 7 por 3, 21. Llevamos 2. 7 por 3, 21. Y 2 son 23. Ahora reducimos términos semejantes y me quedaría menos 59y igual a menos 231. Pasamos el 64 del otro lado y sería negativo, menos 64. Entonces, menos 59y es igual a menos 295. Ahora despejamos y es igual a menos 295 sobre menos 59. Hacemos la división y me quedaría menos entre menos me da más. 295 entre 59
serían 5. Por lo tanto, y es igual a 5. Este es el valor que encontramos de y. Ahora, lo que tenemos que hacer es sustituir el valor de y. Sustituir el valor de y en ecuación 1. Entonces tenemos 3x más 4 que multiplica a y, pero y vale 5, igual a 8. Hacemos las operaciones indicadas y sería 3x más 4 por 5 son 20, igual a 8. 3x es igual a 8. Este está positivo, pasa del otro lado, negativo, menos 20. 3x es igual a 12, negativo. Entonces x es igual a menos 12 sobre 3. Y esto es igual, menos entre más, me da menos. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 3? Serían 4. Por lo tanto, x es igual a menos 4. Así es como encontramos el valor de x. Y ahora lo que tenemos que hacer es la comprobación. Para esto, vamos a sustituir los valores. Aquí tenemos el valor de y, que es igual a 5, y x igual a menos 4. Para eso lo sustituimos, por ejemplo, en la ecuación 1. Entonces, sustituyendo valores de x y y en ecuación 1. Sería 3 que multiplica a x, pero x vale menos 4, más 4 que multiplica a y, que vale 5, igual a 8. Más por menos sería menos, 3 por 4, 12, más por más me da más, 5, 4 por 5 son 20, igual a 8. Si a 20 le quitamos 12, me quedarían 8, igual a 8. Entonces esta es la comprobación de que hemos llegado a los valores correctos de x y de y. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.